Siguiendo con el estudio de las fusiones por asociación entre empresas del grupo y como complemento a un tutorial anterior relativo a las fusiones impropias, se trata en el presente vídeo el caso de la fusión impropia inversa, en el que se supone que la sociedad dominante adquirente aparece como sociedad adquirida desde el punto de vista legal, mientras que la sociedad dependiente, que es realmente la adquirida, figura como sociedad adquirente legal. En consecuencia, una vez realizada la fusión, desde el punto de vista jurídico, subsistirá la dependiente que habrá recibido en su momento a la sociedad dominante, siempre debiendo tenerse en cuenta que al tratarse de una fusión impropia, dicha sociedad dominante deberá de tener el 100% del capital de la sociedad dependiente. Para el registro contable de las operaciones de fusión impropia inversas se deberán de tener en cuenta los siguientes criterios. En cuanto a la denominación, como he comentado anteriormente, la sociedad dominante o adquirente es considerada sociedad absorbida o adquirida desde el punto de vista legal. Y en cuanto a la sociedad dependiente, que es realmente la adquirida, aparecerá jurídicamente como sociedad adquirente o absorbente desde la perspectiva legal. Asimismo, se debe de considerar que la sociedad dependiente, que va a ser la que aparentemente es la que compra, deberá de recoger el patrimonio de su sociedad dominante, incluyendo lógicamente entre los activos de esta última la participación que ella misma tiene en la dependiente. En este sentido, hay que considerar que con carácter previo al traspaso del patrimonio, la participación que la dominante tiene en la dependiente deberá de ajustarse al valor teórico contable de los títulos de la dependiente. Además, las acciones o participaciones que correspondan a la sociedad dominante, que ahora están en poder de la dependiente al traspasar el patrimonio, deberán de entregarse a los socios de la sociedad dominante, que de esta manera, lógicamente, van a ejercer por completo el control de los negocios combinados. Finalmente, las diferencias que puedan producirse a efectos del registro contable de las operaciones que he comentado deberán de llevarse a cuentas de reserva. En el ejemplo 13 se recoge la situación de las sociedades Coresa y Racosa, visto también en tutoriales anteriores, si bien en este caso estas compañías que forman un grupo empresarial desde comienzos del ejercicio 2002X-1 van a llevar a cabo una fusión por absorción teniendo en cuenta dos cuestiones. Primero, que Coresa es propietaria de la totalidad del capital de Racosa, es decir, Coresa es la dominante y Racosa es la dependiente. Si bien en este caso el acuerdo de fusión implica que será Racosa la sociedad que subsista, absorbiendo en consecuencia el negocio de Coresa. Siguiendo con el enunciado del ejemplo 13, en esta diapositiva se muestra la situación contable en la fecha de fusión de la sociedad absorbida Coresa con desglose de su cuenta de resultados en los conceptos de ingresos y gastos. A partir de la información de esta diapositiva y de la anterior, el supuesto solicita 5 apartados. En primer lugar, las características de la operación de fusión. A continuación, los apartados B y C, el registro contable de la fusión, tanto en los libros de la sociedad dominante Coresa, que va a disolverse, como en los correspondientes a la sociedad dependiente Racosa que subsistirá, en ambos casos prescindiendo por simplicidad del efecto fiscal. El apartado 4 pide la presentación por parte de Racosa del balance de situación tras la operación de fusión. Y finalmente el apartado E solicita el análisis del fondo económico de la operación respecto de la forma jurídica en la que se ha llevado a cabo. Comienzo la solución del ejemplo 13 analizando las características de la operación de fusión que solicita el apartado A. Al respecto señalar que, como he dicho, se trata de una fusión impropia inversa por cuanto la sociedad dominante actúa como sociedad adquirida o absorbida legal, mientras que la dependiente es la que desde la perspectiva jurídica es la absorbente o adquirente cuando realmente es la comprada. Señalar en este sentido que al tratarse de una fusión impropia, lógicamente
antes del inicio de la operación de fusión, la sociedad dominante debe de estar en posesión de la totalidad del capital de la dependiente. Respecto a la normativa aplicable, la misma tiene que ver con la norma de registro y valoración 21, concretamente el apartado 221A. En lo que se refiere a la valoración del patrimonio de la dependiente, que como digo es la adquirente o absorbente legal, deberá de tenerse en cuenta su valor en cuentas consolidadas del grupo, mientras que en lo que se refiere a la sociedad dominante, adquirida o absorbida legal, su patrimonio, que deberá de traspasar a la sociedad dependiente, no sufrirá ningún tipo de variación. Finalmente, en lo que se refiere a la fecha de efectos contables, la misma se corresponde con el inicio del ejercicio 2002X. El apartado B del supuesto solicita el registro de los apuntes contables por parte de la sociedad dominante derivados del acuerdo de fusión. En este sentido, con carácter previo al traspaso del patrimonio a la sociedad dependiente, que como vengo diciendo actúa como absorbente legal, hay que determinar cuál es el valor real de la inversión de acuerdo con el balance de la sociedad dependiente. Al respecto sabemos, según el enunciado, que la sociedad Coresa compró la totalidad del patrimonio de Racosa por 1.250 unidades monetarias y que dicho patrimonio en la fecha de fusión asciende a 1.400 unidades monetarias, lógicamente propiedad de Coresa al tratarse de una fusión impropia, de donde se deduce un beneficio de la inversión de la dominante en la dependiente de 150 unidades monetarias que hay que contabilizar con carácter previo al traspaso del patrimonio de la sociedad dominante a la dependiente. Teniendo en cuenta la apreciación comentada en la diapositiva anterior respecto del ajuste contable de la inversión en la dependiente, los apuntes que deberá realizar la sociedad dominante Coresa serán los siguientes. En primer lugar, la apertura de la contabilidad, donde obviamente se especifica con carácter específico la participación por 1.250 unidades monetarias en la sociedad dependiente Racosa. En este sentido, de acuerdo con el planteamiento en la diapositiva anterior, procede el ajuste de la inversión por un valor de 150 unidades monetarias que conlleva un abono a la cuenta del resultado del ejercicio. Siguiendo con los apuntes contables de la sociedad dominante Coresa, el siguiente asiento refleja el traspaso de su patrimonio a la sociedad dependiente Racosa, una vez actualizada la participación que tiene en dicha compañía hasta las 1.400 unidades monetarias, de donde se deduce un cargo a la cuenta de socios cuenta de fusión que se eleva a la cifra de 4.450 unidades monetarias. Finalmente, por el cierre de la contabilidad, procederá a la cancelación del citado activo contra las cuentas de patrimonio neto, quedando de esta manera cerrada la contabilidad de la sociedad dominante Coresa. Iniciamos a continuación la solución del apartado C relativo a la contabilidad de la sociedad dependiente Racosa. Para ello, con carácter previo, necesitamos determinar la valoración de ciertas magnitudes que posteriormente se deberán de incluir en los asientos contables correspondientes. Y en este sentido, comenzamos dichos cálculos determinando el valor del patrimonio neto a valor razonable de la sociedad dependiente Racosa, que como vemos, de acuerdo a los datos del enunciado, asciende a la cifra de 1.100 unidades monetarias. Asimismo, tengo que recordar que estamos ante una fusión inversa y en consecuencia vamos a calcular a continuación cuál sería el valor del fondo de comercio y de las plusvalías que debería de registrar la dominante Coresa, si bien en este caso, una vez calculado el valor correspondiente, será la sociedad dependiente Racosa la que lo registrará, dado que la dominante va a disolverse y en ese sentido la contrapartida será una cuenta de reserva. Al respecto, calculamos en primer lugar cuál sería el posible fondo de comercio existente y en ese aspecto tomamos el coste de la combinación según el enunciado por 1.250 unidades monetarias, así como el patrimonio neto a valor razonable que acabamos de calcular de la dependiente Racosa por 1.100 unidades monetarias, de donde se deduce un fondo de comercio en la fecha de adquisición de 150 unidades monetarias. No obstante, teniendo en cuenta que la fusión se realiza con posterioridad 2 años después,
Habría que amortizar el citado fondo de comercio por 2 años y en ese aspecto, suponiendo que asumamos la vida útil de 10 años que propone la normativa contable, salvo vuelva en contrario, la amortización acumulada de dicho fondo de comercio sería de 30 unidades monetarias, de donde se desprende la existencia de un fondo de comercio neto en la fecha de la fusión de 120 unidades monetarias que deberá de registrar, insisto, la sociedad adquirente legal, es decir, la dependiente, dado que la sociedad dominante se va a disolver. A lo anterior había que añadir las plusvalías que puedan existir en la sociedad dependiente en la fecha de adquisición, que de acuerdo a los cálculos que podemos realizar según el balance correspondiente en dicha fecha, ascienden a 200 unidades monetarias, que también deberá registrar la propia sociedad dependiente, dado que la dominante se disuelve. Con lo cual, el total de reservas que deberá de incluir la sociedad dependiente en su contabilidad se eleva a 320 unidades monetarias, al corresponder 120 al fondo de comercio neto de amortización y 200 a las plusvalías correspondientes a la dependiente en la fecha de adquisición. Continuando con la solución del apartado C y entrando en la contabilidad propiamente dicha de la dependiente Racosa, el primer asiento recoge la reapertura de la contabilidad en la fecha de fusión, de acuerdo a los datos del enunciado, registrándose a continuación el abono a la reserva anteriormente calculado de 320 unidades monetarias correspondiente a las plusvalías que se supone se han mantenido entre la fecha de adquisición y la fecha de fusión por 200 unidades monetarias, así como el fondo de comercio neteado de amortización por 120 unidades monetarias. Siguiendo con la contabilidad de la sociedad dependiente Racosa, el siguiente asiento contable recoge la recepción de la dominante Coresa, donde se observa el débito de sus activos con el detalle de su participación en la propia empresa Racosa por 1.400 unidades monetarias tras el ajuste a valor teórico, reconociéndose también los pasivos de Coresa por 700 unidades monetarias. Por otra parte, se desglosa el valor del resultado de la compañía, que ahora asciende a 350 y 900 unidades monetarias de gastos e ingresos, debiendo tenerse en cuenta que el resultado se ha elevado a 550 unidades monetarias, equivalente al que figuraba en balance por 400, más 150 unidades monetarias de ajuste de la participación en Racosa. A partir de lo anterior, se reconoce un pasivo a favor de los socios de la sociedad disuelta Coresa por 3.900 unidades monetarias, el cual en el siguiente asiento se cancela al tiempo que se da de baja la participación de Racosa por 1.400 unidades monetarias, de donde se deduce un ajuste a llevar a reservas por 2.500 unidades monetarias. Finalizada la contabilidad de la sociedad dependiente Racosa solicitada en el apartado C, a continuación se presenta el balance de situación de la compañía Racosa atendiendo a la petición del apartado D una vez realizadas las operaciones de fusión. El citado estado contable tiene el siguiente detalle. Como se observa, se encuentran recogidos los activos y pasivos de la dominante Coresa, junto con los activos a valor razonable de la dependiente Racosa, más el fondo de comercio, consecuencia de la inversión de la dominante en la dependiente, que en este caso ha debido de contabilidad la propia dependiente, por tratarse de una fusión inversa. Por otra parte, el capital social de la compañía no ha sufrido variación, mientras que las reservas ascienden a 3.520 unidades monetarias, las cuales derivan del incremento del saldo inicial en 320 unidades monetarias como consecuencia de la floración de los activos a valor razonable de Racosa junto con el fondo de comercio, así como el valor de las reservas generadas por la absorción del patrimonio de la dominante Coresa. Por otra parte, también se encuentran recogidos los resultados de ambas compañías, más bien a efectos didácticos, por cuanto será la compañía Racosa la que deberá de presentar la información correspondiente a un resultado global de 650 unidades monetarias. Para finalizar el ejercicio abordamos a continuación el apartado E, que solicita el análisis del fondo económico de la operación de fusión en relación a su forma jurídica.
Para ello vamos a realizar con carácter previo algunos cálculos con objeto de una mejor comprensión de los balances que se expondrán a continuación. Conocemos, de acuerdo a la información del enunciado, que el valor del patrimonio neto previo a la fusión de la sociedad dependiente Racosa, la adquirente legal, es de 1.400 unidades monetarias y por otra parte sabemos, según el balance presentado en el apartado anterior, el apartado D, asciende su patrimonio neto a la cifra de 4.770 unidades monetarias, de donde se evidencia un incremento de patrimonio como consecuencia de la fusión de 3.370 unidades monetarias. Veamos a continuación cómo podemos justificar este incremento de patrimonio. Para ello tomamos el patrimonio inicial de la sociedad que ha sido absorbida, Colesa, por 4.450 unidades monetarias, al que hay que añadir las plusvalías que han subsistido en la fecha de fusión de la propia sociedad, Racosa, por 200 unidades monetarias, más el fondo de comercio aflorado como consecuencia de la inversión de la dominante en la dependiente, por 120 unidades monetarias neteado de amortización. A estas tres cifras habría que restar el valor de la inversión ajustada a valor teórico, de donde se deduce que efectivamente el incremento de patrimonio relativo a la fusión ha sido de 3.370 unidades monetarias, como anteriormente hemos calculado. Considerando los cálculos anteriormente realizados, de donde se desprende un patrimonio de la compañía Racosa en la fusión inversa de 4.770 unidades monetarias, veamos cuál es la situación que presentaba en el caso de fusión directa la compañía Colesa. Así presentamos en primer lugar el balance de Colesa y a continuación el balance de Racosa que acabamos de incluir en el apartado de este supuesto. Observemos las masas patrimoniales. Si analizamos la masa de activos de ambas compañías, observamos que es exactamente el mismo el valor de los activos por 5.570 unidades monetarias, igual que ocurre con los pasivos, de donde se deduce que tanto en la fusión directa como inversa el patrimonio neto asciende a la cifra anteriormente calculada de 4.770 unidades monetarias, si bien con diferentes desgloses de acuerdo a la naturaleza de la normativa contable aplicable en cada caso. Y con este supuesto damos por finalizado este tutorial relativo al caso de las fusiones impropias inversas. Muchas gracias por su atención.